Bienvenidos, queridos meditadores, a este momento tan espectacular en donde coincide la luna nueva de Acuario, que se da en el grado 29 de Acuario. Los finales tienen una importancia enorme, implican grandes transiciones y al mismo tiempo hay un eclipse y al mismo tiempo dentro de 3 días, lo cual es nada cuando uno habla de planetas lentos, se va a producir la conjunción partil, es decir, la conjunción absolutamente exacta en el grado cero de Aries de los dos gigantes que tienen energías distintas, lo hablaremos dentro de un momento, muy distintas, Saturno y Neptuno. Es decir, que estamos teniendo este eclipse en un momento claro, una conjunción en el grado cero de Aries de esos dos planetas, la última fue hace 6.000 años. Que ellos hagan conjunción, por supuesto, el ciclo es mucho más corto, pero en ese grado, porque ese grado del zodíaco es el inicio de algo completamente nuevo. Además, como sabemos cuando escuchamos la jerarquía espiritual en esa astrología diferente, esa astrología que tiene en cuenta la enseñanza de los grandes maestros, sabemos que en Aries desciende la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que estar muy atentos a lo que nos ocurra en este eclipse y tenemos que estar muy atentos cuando estemos viviendo todo el ciclo de Aries. Y recordar este momento, es decir, tener la mirada atrás de cuando se produjo esa energetización tan espectacular de la conjunción partil que se da dentro de 3 días después del instante del eclipse. Entonces, vamos a empezar, haremos algo corto. Tienen un documento que les sugiero que revisen en donde sí que analizo cómo es en el caso de cada uno de los ascendentes y por lo tanto en qué casa le cae a cada quien este eclipse de Acuario y qué área de la vida puede tener un significativo movimiento. Em, yo diría que es muy difícil que este eclipse pase completamente desapercibido, es decir, habría que estar en uno de los dos extremos, o uno ya avanzó tanto y tiene tal contacto con el alma que los sucesos están siempre integrados y la alineación es perfecta, lo cual ocurre una vez cada 10 millones de personas o así, o uno está tan dormido que no se da mucha cuenta. Entonces, todos nosotros seguramente caemos en la otra categoría, en que sí va a resultar importante el eclipse en una medida o en otra. Entonces vamos a ver el significado de Acuario, vamos a recordarlo, ya lo hemos visto muchas veces. La energía de Acuario está asociada con una unidad que va mucho más allá de las divisiones. Siempre la solemos asociar en nuestros escritos a la canción de John Lennon, Imagine, ¿no? Imagine there's no countries. Imaginemos que no hay países, imaginemos que no hay religiones, imaginemos que no hay territorios y propiedades, sino una humanidad que vive hermanada. Ese es el mensaje señal, de Imagine. Hay otra canción que es absolutamente fabulosa para la energía de Acuario porque tiene todo que ver con el servicio y esa es María Marta Serralima, Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios que la vida no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que la muerte no me encuentre vacía y sola, sin haber hecho lo suficiente. Es decir, que cada vez que queramos conectar con la energía de Acuario, es decir, ahora evidentemente hemos vivido casi todo el mes y posiblemente nos hemos orientado, hemos aprovechado las indicaciones, em, pero tenemos Urano en la carta, en algún lugar, por lo tanto siempre estamos conectados a Acuario y las formas de conectarse con esta energía, que ahora vamos a vivir de esta forma tan espectacular,
es leer biografías de grandes servidores, son estas dos canciones como ejemplo, o todas las que a ustedes se les ocurra. Estamos en la era de Acuario y entender la magia de las fronteras derribándose y de la conciencia humana unificándose y de la conciencia de que somos un centro de Gaia, somos un chakra, el quinto chakra del planeta. En fin, hay muchos elementos de los que hemos ido hablando. Entonces, Acuario como interconexión, como la importancia del bienestar colectivo. En ese sentido, veíamos en la luna llena la caminata de los monjes desde Texas hasta Washington por 3.700 kilómetros. Hubo más de 3.000 personas recibiéndolos en Washington, creyentes, no creyentes, religiosos, no religiosos, demócratas, republicanos, en fin, mucho más allá de la ideología de cada quien. Esa caminata representó un movimiento que puede unir a muchas personas y darle esperanza a muchas personas. Fue un movimiento integrador. Volviendo al eclipse, tenemos que pensar que no activa solamente cuando, es decir, hice un pequeño diagramita, vamos a ver si sirve para algo. El eclipse le cae a cada quien en una casa diferente. La casa es el área de la vida en donde se manifiesta la energía de la constelación. Entonces, cada quien tiene la constelación de Acuario en cualquiera de ellas, desde la 1 hasta la 12. Pero lo que es importante entender es que el eclipse va a ir por ejes. Entonces, si cae en la 1 o en la 7, es el eje de las relaciones. En la 2 o en la 8 es el eje de las posesiones. En la 3 o en la 9 es el eje del pensamiento, la filosofía de vida, el sentido. En la 4 y la 10 es lo que va desde la familia, el origen, hasta la expresión individual de la capacidad de brillar en la sociedad, haciendo algo que le pertenece a uno, ¿no? Y la 10 también siempre es un signo de completud. El otro eje sería 5-11, que es wow, los que lo tengáis ahí es muy importante porque es el que resuena con Leo Acuario. Y en el caso de 6-12, evidentemente va a tener que ver con la salud y con la sanación, va a tener que ver con la espiritualidad. A mí me cae en ese eje, a mí, y bueno, les decía que probablemente no va a pasar inadvertido, vamos a tener sincronías, vamos a tener sucesos. Yo tengo los cuatro planetas del eclipse de este momento, que son Plutón, el Sol, la Luna y Marte en la casa 12 y no se suponía que era yo la que tenía que hacer este vídeo, sino que estoy sustituyendo a alguien así de improviso. Entonces, bueno, la 12 es el servicio y es la conexión con el todo. Y en mi carta, la Piscis y 12 tienen una relevancia muy importante. Por lo tanto, es una bendición que sea así, que me toque a mí, que di la luna llena, hablar de la luna nueva. Es una de las casualidades, causalidades, y seguro en la vida de ustedes hay muchas y muy relevantes. Entonces, decíamos que tenemos que pensarlo en términos de ejes, este eclipse, que no nos va a robar nada, nos va a mostrar áreas en las que no estamos suficientemente alineados para que podamos darnos cuenta y podamos realinearnos. Cuando hablamos de alineación, es la personalidad, este cuerpito con su nivel de mental, emocional y físico, con el principio rector que es el alma, con el ser, con lo que de verdad uno es. Entonces, en el caso de aquellos de ustedes a quien el eclipse les caiga en el eje Aries Libra, que tiene que ver con el yo y con el nosotros, estaremos eso en la esfera de la identidad y del vínculo. Entonces el eclipse pregunta a todos ustedes, ¿dónde me he perdido para agradar? Si uno se fue demasiado del lado de Libra, y dónde afirmo mi deseo sin considerar al otro, si uno se queda también en ausencia de equilibrio muy del lado de Aries.
Entonces es un tiempo de reajuste entre la autonomía y la cooperación, entre la valentía personal y el equilibrio relacional, ¿no? En el caso de que a uno le caiga o en 2 o en 8, uno estaría en el eje de los recursos y del valor, que sería el eje Tauro-Escorpio. Arquetípicamente corresponde a esas constelaciones y a esas energías. Entonces aquí se activa la relación con la seguridad, con el apego y en el lado de Escorpio la transformación, el ave fénix en Escorpio. Entonces el eclipse puede estar removiendo miedos profundos a perder o a soltar o a cambiar. Si eso es así, tenemos que ser muy conscientes de que no nos está quitando nada que sea esencial para nosotros. Y las preguntas que a esos de ustedes que les caiga en este eje, el eclipse les está formulando es cómo vivir con más verdad, qué cosas, a qué cosas estoy apegado y puedo soltar. Luego, si les cae en el eje mente-sentido de vida, que sería el eje de Géminis y Sagitario, eh, el, el eclipse está hablando de si nos estamos quedando en el nivel solo de la información, de la curiosidad, del acumular datos, del leer, del mirar vídeos, o si estamos integrando a través de la práctica y a través de la reflexión profunda la información y la estamos convirtiendo en sabiduría, en experiencia viva. O sea, es que eso no es poco. Aquellos de ustedes que estén en este eje pueden tener crisis de creencias, pueden tener un cambio de discurso, pueden soltar verdades antiguas, verdades que eran del medio y que no eran originalmente vuestras, ¿no? Así que la pregunta sería, ¿estoy repitiendo ideas heredadas, ideas de mi educación, o estoy viviendo desde una verdad experimentada? En el caso, el siguiente sería el eje de las raíces y el destino, Cáncer Capricornio. Entonces aquí se movería la historia familiar. Eh, la madre, el pasado, la familia, por oposición a ese grado de individuación y de responsabilidad adulta asumida en donde funciono para la sociedad en Capricornio, en donde ojalá mi profesión habla de mi ser, habla de las decisiones que tomé para expresar aquello que en realidad soy. Entonces, en este caso, todos aquellos de ustedes que estén en este eje, va a tocar memorias antiguas y posiblemente haya una petición de madurar en algo en relación a memorias antiguas. Y la pregunta sería si vivo desde el apego familiar y desde la adaptación a los demás, a la familia, a las ideas heredadas, a los mandatos de los padres, o si vivo desde la autoridad de quién soy yo hoy. En el quinto eje sería pues, el corazón, la comunidad, es el que arquetípicamente corresponde al Leo Acuario. Es por lo tanto muy importante aquellos de ustedes que lo estén viviendo ahí. Pienso que son los que tienen el ascendente en Libra, muy probablemente. Bueno, en todo caso, es el eje central del eclipse actual. Se activa la tensión que hay entre la expresión personal y el propósito colectivo. Las preguntas serían si actúo para ser visto o brillo para ser visto y para tener prestigio, o si mi acción y mi creatividad y mi inteligencia, mis recursos están puestos al servicio de algo mayor que yo mismo. Entonces el eclipse pide que muera una forma antigua de protagonismo y que nazca una identidad más consciente del todo. En el caso del último eje, que es el de la fe, el servicio, la vida cotidiana y la conexión con el todo, es el eje Virgo-Piscis. Este eje siempre habla de sanación. El eclipse confronta la entrega con el discernimiento,
Entonces, se trata de tener compasión sin perder el orden. Se trata de comprender ideas amplias sin dejar de ser práctico en la vida cotidiana. Si uno pudiera eh, estar viviendo el eje bien. Entonces, el eclipse le confronta a uno con la pregunta de si uno se está desordenando o viéndose invadido por las energías del inconsciente colectivo, que sería caerse del lado de Piscis, o si uno tiene una buena integración de los dos polos, en cuyo caso uno estaría encarnando lo sagrado en lo cotidiano, ¿no? O sea, qué belleza. Recordar una vez más que el eclipse no nos viene a quitar nada, nos viene a reordenar en el eje interno en el que se dé en nuestra carta, en nuestra vida. Cuando uno de los polos se exagera, la vida nos llama a volver al centro, porque quiere decir que no estamos ni en las virtudes del que exageramos, ni en las virtudes del que queda escuálido. Las virtudes siempre se manifiestan en el equilibrio. Bueno, y vamos a pasar a la meditación. Igual una brevísima mención a la conjunción Saturno-Neptuno que hablábamos en el comienzo, a cero de Aries, que está ocurriendo en este momento. El grado cero de Aries no es el primer grado del zodíaco, es el primer aliento de vida, es la chispa que pasa de lo sutil a la encarnación. Es una idea que decide existir, un ser que decide encarnar, es el descenso del plan, es el inicio de un nuevo año, es el inicio de la primavera para el hemisferio norte. La primavera da cuenta de ese tipo de energía. Entonces, Saturno y Neptuno juntos son la forma y el misterio que se dan la mano, ¿sí? Entonces, la conjunción une principios que normalmente no se encuentran juntos con facilidad. Saturno tiene que ver con el límite, con la estructura, con la responsabilidad. Tiene que ver con la realidad, con la realidad que perdura, de pronto con instituciones, con lo que perdura en el tiempo y que se ha encarnado en el plano físico con la forma. Neptuno es lo invisible, es el sueño, también es la compasión, también es lo espiritual y también es la disolución del ego. Cuando los dos se unen, los sueños están pidiendo tomar forma. La espiritualidad no podría ser evasión. Entonces, quienes la vivan de esa manera van a estar tomando conciencia. Y la realidad deja de ser árida porque Neptuno fertiliza de sueños, pero de sueños que son visiones. Y le habla al corazón humano de la conexión de todo con todos los demás. Por lo tanto, estamos viviendo un momento de una oportunidad extraordinaria. Eh, a- Probablemente estamos también, debido a que es Aries, con un nuevo nivel de valentía. Y además tenemos Marte formando parte del eclipse. Sería que nace una nueva ética del coraje. No a la fuerza del ego, no a la pequeña voluntad que quiere las cosas para sí mismo, sino que es el coraje del alma. Para algunos de ustedes puede ser que ahora es más fácil decir que no, para otros es más fácil iniciar, para otros es posible caminar sin garantías y para otros puede ser que sea sostener una verdad aunque eso no sea popular o aunque eso suponga distanciarse de personas queridas. En definitiva, a todos se nos está pidiendo un ajuste y siempre el ajuste es en dirección de la vida mayor. Acuario simboliza la vida mayor. Recordemos siempre que es ese cántaro de agua abundante de vida en la vida de Jesús. ¡Wow! Claro, tiene que ver con esa escena con el pozo de la Samaritana. Algunos de nosotros estuvimos ahí y meditamos juntos en ese pozo en que él le contesta, ella le da agua y él le contesta que cuando bebas del agua que yo tengo para dar, nunca más tendrás sed. Él se refiere al agua de vida y el agua de vida es Acuario, es la vida abundante. Entonces, también si recordamos los trabajos de Hércules, Hércules limpia los establos del rey Augías, porque él hace que el río de la vida
se dirige hacia el estadio y la mugre que había estado acumulada en los establos durante décadas se limpia. Entonces, esa es otra analogía para tener en cuenta para el tiempo en el que vivimos, que posiblemente el río de la vida se va a llevar por delante algunas cosas para limpiar estructuras, instituciones, gobiernos, en fin, y lo hará también en nuestra vida. Pasamos a la meditación. Vamos a centrar nuestra conciencia en respirar de manera honda, pausada, rítmica. Vamos a tomar conciencia del cuerpo que puede estar relajado con la espalda vertical, como si un hilo nos sostuviera desde la coronilla. Relajamos cualquier tensión a través de la respiración y vamos permitiendo que nuestra mente, enfocada en la conciencia del grupo, enfocada en el don de Acuario, se retire de cualquier preocupación cotidiana, mundana. Llevamos así la conciencia a la columna que podemos visualizar como un río de luz blanca y dorada que une Muladhara con Sahasrara. La cabeza con luz dorada, la columna con luz dorada en el centro y luz blanca alrededor. La sentimos y la visualizamos como un gran río de energía que asciende y desciende en un constante proceso de materialización y desmaterialización. Por unos momentos vamos a ser conscientes de que una de las ideas que Acuario representa, el cambio, es una realidad permanente incluso en nuestro cuerpo físico. Millones de átomos que dejan de formar parte de nosotros cada día, millones de nuevos átomos que pasan a formar parte de nosotros. También millones de células que se van y otras que se forman. Y más allá del cambio, la estructura que todo lo sostiene, el campo etérico de energía, el campo de conciencia, que me convierte en yo mismo, permanece. Y más allá del campo etérico, el campo del alma, permanece una encarnación tras otra. Así con la idea de que hay una dimensión que cambia y una dimensión aún más profunda que permanece. En esta luna nueva con eclipse vamos a visualizar a nuestros compañeros de meditación en todos los rincones del mundo, viendo una red de triángulos equiláteros a través de los cuales circulan la luz, el amor y la voluntad del alma, las tres energías en igual proporción, por eso el triángulo es equilátero, que se une a otro y a otro y a otro en un sinfín, formando una red de luz
que une los océanos a los continentes, el norte al sur, el este al oeste, haciendo de Gaia un maravilloso ser de luz. Saludamos a nuestros compañeros de grupo y vamos a tener en este momento desde todo corazón el deseo de que la energía que está descendiendo vivifique, fortalezca e inspire a nuestros compañeros. Que su salud mejore, que su capacidad de servir se vea incrementada, que su comprensión se expanda. Saludamos. También sentimos que ellos nos están deseando que nuestra salud mejore, que nuestra inspiración crezca, que nuestra capacidad de servicio se expanda. Lo sentimos con gratitud. Ellos están movidos por el mismo deseo que nosotros. Ser antenas, contribuir con su conciencia, con su vehículo, con su personalidad dispuesta para el servicio, a que la energía en este momento se derrama, pueda tener una manifestación que traiga vida más abundante. Que se traduzca en soluciones a nivel nacional, internacional, pero también a nivel personal y familiar. Vamos a ser conscientes ahora de la red de emisión de la energía. El Sol y la Luna se encuentran unidos en conjunción. Eso es una luna nueva. Y además con eclipse en el grado 29 de Acuario, en el último grado. Como señalando un momento de cierre y de nueva apertura, como subrayando el cambio, la transformación. Vamos a ser conscientes de que están activos Urano, regente de Acuario, Saturno, el antiguo regente, el Sol y la Luna, y también tenemos a Plutón y a Marte en Acuario, máxima capacidad de regeneración, máxima capacidad de acción valiente en pro del bien común. Mediando esta energía que desciende desde la constelación de Acuario, la jerarquía planetaria, saludamos, visualizando los ashrams, los 7 grandes ashrams del Himalaya y el gran ashram en el sur de la India, el ashram de síntesis, y el otro gran ashram del hemisferio sur a la altura de Iguazú, en Iguazú.
Vamos a permitirnos durante unos momentos contemplar esta red y estos lugares de recepción de la energía de aquellos que, conociendo el plan, los maestros de sabiduría, lo siguen, lo sirven y nos lo hacen accesible a nosotros en nuestra medida. Como si pudiéramos en verdad asombrarnos de la orquesta magnífica, inconmensurable, de los distintos niveles, las distintas dimensiones participando del descenso de la energía en este momento. Una luna nueva es en sí misma el momento con más probabilidad, más facilidad para que la mente inferior se acalle y podamos contactar las energías del alma. Vamos a reflexionar durante unos minutos en la nota superior de Acuario, colocando la conciencia en la parte alta de la frente. Acuario es la verdadera libertad, esa autenticidad que se logra cuando la soberanía sobre uno mismo, Leo, da lugar a una personalidad arraigada en los valores de la responsabilidad, la inclusividad, la verdad, que el servicio fluye y se expresa como inteligencia, como creatividad, como amor del alma. Así, dicho de una manera más sintética, la verdadera libertad es la libertad de servir. La verdadera libertad es la de ser original. La verdadera libertad es aportar con alegría una nota única a la sinfonía mayor. Nos quedamos con las ideas de la libertad, la originalidad, el servicio y el ser parte de una sinfonía mayor, en silencio, recibiendo el toque de Acuario en nuestro sistema.
Saludamos a Cristo, el verdadero aguador, Maitreya, el Señor, el Maestro de ángeles y hombres, la cabeza de la jerarquía, el Imán Mahdi, en el significado etimológico de Maitreya está el concepto de amistad. Él es el amigo de fidelidad incomparable y de presencia eterna en tu corazón. Él está en ti y es la protección de todas las protecciones, el amor al que nos dirigimos a través de todos nuestros amores. Les saludamos. Y sostenemos durante unos minutos la pregunta: ¿cómo puedo ser agua de vida para los demás? Sentimos en nuestro corazón la verdad de la enseñanza de que el servicio es la regla de oro para todos los aspirantes y discípulos, para todos nosotros. Es dando amor como recibimos amor. Es dando amor y sirviendo inteligentemente, cultivándonos. Cómo se transmuta el karma y nos liberamos. Es sirviendo como el corazón se expande y la alegría incondicional crece en nosotros. Volvemos a visualizar la red. Volvemos a desear que todos y cada uno de los meditadores puedan ser agua de vida allí donde están, en su profesión, con su gente, a través de sus preferidas formas de actuar y servir, sintiendo que todos somos necesarios. Y visualizando que estamos todos unidos, decimos mentalmente de todo corazón la plegaria de la luna nueva, el compromiso. Nosotros, la humanidad, percibimos el doble movimiento simultáneo en la síntesis. Nosotros, la humanidad,
aceptamos la disolución de lo indeseable y por ende su eliminación. Nosotros, la humanidad, invocamos simultáneamente la infiltración de la energía de síntesis en los gobiernos del mundo. Nosotros, la humanidad, invocamos de lo sutil a lo denso el concepto inmaculado de gobernar al mundo y expulsamos de lo denso a lo sutil a las fuerzas divisorias. Nosotros, la humanidad, nos unimos con el corazón y el alma a la jerarquía para construir el nuevo orden del mundo. Que los tres devas de la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Volvemos a descender desde ese punto en la frente al corazón. Sentimos el corazón pleno de luz y de amor. Distribuimos esa luz y amor por todo el cuerpo, por todo el campo emocional y por todo el campo mental. Y con un sentimiento de profunda gratitud, comenzamos a retornar a la atención externa, moviendo un poco las manos, los pies, abriendo los ojos y dando gracias.